Compartimos el Evangelio del domingo 18 del tiempo ordinario en el año B. El texto corresponde a Juan capítulo 6 versículos 24 al 35. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. El domingo pasado, el prodigio del pan llevó la fama de Jesús hasta el extremo. Cuando lo reconocieron como el profeta que debía venir, e incluso quisieron tomarlo a la fuerza para hacerlo rey. Pero este éxito humano no era lo que Jesús pretendía, y por ese motivo se retira solo a la montaña. En el lenguaje bíblico, subir a la montaña significa dejar el mundo chato del pensamiento humano para confrontar nuestra conciencia con la voluntad de Dios. Notemos que ni siquiera los apóstoles acompañan a Jesús en este momento. ¿Habrán quedado ellos también atrapados en la mentalidad de la multitud que, sin entender el signo, buscaban a alguien que les solucione sus problemas materiales? Recordemos que los apóstoles también tuvieron que purificar su imagen del Mesías, porque ellos pensaban en un rey al modo de los poderosos de la tierra. A la tarde, los apóstoles se subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaún. En mitad del lago, tuvieron tormenta y viento en contra. Esta tormenta significa la lucha interior en lo profundo de la conciencia de la primitiva comunidad cristiana frente a lo exigente del mensaje de Jesús. A diferencia de la multitud, ellos entendieron el signo, pero estaban dispuestos a un cambio tan drástico de mentalidad. Y Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua y ellos se asustan. Pero Él les dice: «Yo soy, no tengan miedo». Jesús se presenta con su verdadera identidad. El Salmo 77 dice: «Tú, Señor, te abriste un camino sobre el mar, un vado sobre las aguas torrenciales». Y por otro lado, Jesús utiliza la expresión «yo soy», que en hebreo se dice Yahvé, tal como Él se presenta delante de Moisés. Los apóstoles entonces lo reconocen y quieren subirlo a la barca, pero ésta toca tierra. Cuando la iglesia está con Jesús, llega al destino que debe llegar. El Evangelio de hoy nos cuenta que a la mañana siguiente la multitud se dio cuenta que Jesús y sus apóstoles se habían ido y fueron a buscarlos a Cafarnaún. En realidad, la multitud reconoce en Jesús a alguien que tiene el poder para dar sentido a la propia existencia, para dar plenitud a la vida. Pero se equivocan en el modo. Aquí podemos hacernos esta pregunta:
¿Alcanzará el bienestar material para darle plenitud al ser humano? Y Jesús, sin responder las preguntas de cortesías de la multitud, se confronta inmediatamente con las verdaderas intenciones. Ellos pretenden que Jesús, a través de prodigio, les asegure pan en abundancia. Por eso Jesús va al núcleo del problema. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. La multitud se quedó en la materialidad del signo, sin entender su significado. Jesús les habló de compartir. Ellos entendieron que podían vivir sin trabajar, porque Jesús les iba a solucionar todos sus problemas a través de milagros. Cuidado, porque nosotros también podemos estar viviendo una fe que pone a Dios en el lugar del mágico solucionador de problemas. Jesús le dice: trabajen no por el alimento perecedero, sino por aquel que permanece para la vida eterna, aquel que el Hijo del Hombre les puede dar. Tenemos que tener cuidado con la estructura del lenguaje semita porque puede llevarnos a confusiones. Cuando se dice no tal cosa, sino tal otra, lo que se está queriendo decir es que lo segundo está primero en la escala de valores. Jesús en ningún momento dijo que no tenemos que trabajar para conseguir el alimento material que necesitamos todos los días. Recuerden del mandato de Dios en el libro de Génesis: ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Pero Jesús nos advierte que el bienestar material no es suficiente para alcanzar la plenitud. Los seres humanos estamos llamados a trascender lo material, lo humano, porque alcanzamos nuestra plenitud en Dios, una plenitud que solo la redención obrada en Cristo puede darnos. Frente a esto, la multitud pregunta: ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Acostumbrados a cumplir mandamientos y prescripciones, recuerden que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, la pregunta surge de una mentalidad mercantilista, acostumbrada a tener que hacer algo más para ganarse el favor de Dios. Dar para recibir, diría nuestro amigo Charlie. Pero la respuesta de Jesús los sorprende y descoloca. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Creer en el pensamiento hebreo significa configurar todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todos nuestros anhelos con aquello que creemos. ¿No será mucho lo que está pidiendo Jesús? Por esto, la reacción de los apóstoles, de la multitud, es lógica. ¿Qué signos haces para que nosotros veamos y creamos en ti? Ellos están dispuestos a aceptar a Jesús como un rey proveedor, ¿sí? Pero tener que cambiar todo su modo de pensar y su modo de sentir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús es otra cosa. Moisés hizo el signo de alimentar a la multitud en el desierto. ¿Qué signo puede hacer Jesús para exigir la fe en su persona? Ellos lo que están pidiendo es ver para creer. Pero Jesús no quiere una fe basada en milagros. Tampoco en el otro extremo, una fe basada en razonamientos claros y distintos. Feliz aquel que cree sin haber visto. Jesús nos propone una fe basada en una relación personal con Él, en un vínculo de amor con Él. Una fe en donde el amor, si amamos y escuchamos al Hijo enviado, estamos amando y escuchando al Padre que lo envió. Pero la multitud confunde incluso el obrar de Moisés. No fue Moisés el que alimentó a la multitud en el desierto, sino Dios. Yahvé es el verdadero liberador de Israel. Moisés fue un simple instrumento de la providencia de Dios. Tampoco el maná es el verdadero pan bajado del cielo, ya que el maná se corrompe fácilmente,
Ellos tenían que juntar el, el maná suficiente para ese día, porque si pretendían almacenarnos rápidamente se agusanaba. Por lo tanto, es claro que el maná es una comida corruptible que alimenta una vida que también se corrompe. El verdadero pan bajado del cielo es la persona misma de Jesús, su persona total, verdadero Dios y verdadero hombre, con sus sueños, con sus palabras, con sus obras. Él es el verdadero alimento que no caduca. ¿Por qué? Porque Él es amor y el amor no perece. La fe en Jesús puede plenificarnos nuestra sed de trascendencia de un modo que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginar. Y justamente, como si fueran por caminos paralelos, la multitud vuelve a confundir lo trascendente con lo terrenal. Danos siempre de este pan. En realidad lo que ellos están pidiendo es el pan que no fenece, el pan que no termina, para poder alimentarse siempre de él, para poder asegurarse de este modo una vida tranquila. Ellos están pensando de un modo terrenal. Pero Jesús les está hablando a otro nivel, a un nivel que ellos se resisten a entender. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. La fe en Jesús planifica de tal modo la necesidad de trascendencia que tiene el ser humano que él no vuelva a tener jamás ni hambre ni sed existencial, esa sed y ese hambre que solamente Dios puede saciar. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nuestra fe no es solamente una doctrina, una moral, una ascética. Nuestra fe se fundamenta en el encuentro personal con Jesús, el Hijo de Dios, en el vínculo de amor con Él, verdadero Dios y verdadero hombre. El que se encarnó, vivió como uno de nosotros, padeció, murió y resucitó por nuestra salvación. Y nosotros podemos amarlo porque Él nos ha amado primero. Y quien experimenta el amor de Dios no necesita otro motivo para creer. Sabe que en Jesús hay palabras de vida eterna y vida en abundancia. Y Él mismo puede amar incondicionalmente a sus hermanos, porque Jesús lo ha amado y aceptado sin ninguna condición. Jesús, el pan vivo bajado del cielo, nos envía a anunciar a una humanidad hambrienta de sentido y sedienta de plenitud el Evangelio de la vida, que nos guarde y proteja para la vida eterna. Que tengas una hermosa semana.